Bueno, Ernestina, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Gracias a vos, Mauro, un placer. Acá estamos. Bueno, el placer es mío. Bueno, voy a estar hablando con Ernestina Perrens de un libro que me gustó mucho, Takurú. De paso, le mando un saludo a Natalia Viñez, que me lo hizo llegar, que siempre es muy cordial. Me gustó muchísimo el libro. Ahora vamos a hablar un poquito del libro que publicaste por Paradiso Ediciones. Pero antes de arrancar con el libro, digamos, me gusta primero hablar un poquito de cómo arrancan los autores, ¿no? Con la lectura. ¿Por dónde empezaste? ¿Por dónde empecé Takurú, decís? No, no, en tus comienzos como lectora. En mis comienzos como lectora empecé de una manera muy rara. Yo iba a un campo de una abuela mía y ahí había dos libros. Uno era La vida de Lincoln, de Editorial Villiquen, y el otro era La vida de sueño. Estaban juntos. Y yo cada vez que iba leía los dos. De La vida de sueño no entendía nada, pero sabía que me gustaba. Mucho no sabía por qué. Claro. Y de Lincoln lo leía, o sea, una cosa como de lectura reiterada. Y medio como que así empieza mi lectura, ¿no? Con esos dos libros. Estaba La vida de Marie Curie, pero que no me interesaba nada. Y estos dos libros, y sobre todo La vida de sueño, que calculo que era muy chica, con lo cual debo haber entendido nada de ese Claro, libro, pero sin embargo había una zona que me gustaba. Así claro, empezó, son libros complejos por ahí para si eras chica, ¿no? Y después con el paso totalmente. del tiempo, ¿qué autor o qué libro en particular te impactó? Con el paso del tiempo, creo que uno de los libros que más me impactó, o que más es la autora que más me gusta, es Alfaro de Virginia Woolf. Este, es un libro, yo en algún momento lo dije, como si uno pudiera percibir eso intangible que recorre detrás del lenguaje, eso que uno le pasa mientras que estoy hablando con vos y Sí, las cosas que lo que hay voy por atrás. pensando detrás, lo que hay detrás. Y eso me pareció maravilloso. Y esa especie de sutileza de cómo puede cambiar la percepción de un segundo al otro, ¿no? No sé quién decía cómo puedes ser feliz y lo más infeliz de un segundo al otro de un momento de la vida. Así que yo creo que Alfaro de Virginia Woolf es uno de los libros que más me impacta. Tolstoy es un autor que me fascina, pero creo que Alfaro de Virginia Woolf si tuviera que elegir un libro, lo elegiría. ¿Sabes qué? Esto que hablas del lenguaje, yo noté, bueno, me encantó Takurú y hay mucho trabajo con las palabras. Y sabes que cuando lo Ujú. terminaba, bueno, lo terminé de leer y digo, bueno, voy a investigar un poquito más de la autora, o sea, vos, y digo, me llamó la atención que no tenías otro libro publicado. No, Eh, es verdad. Fue lo primero que me sorprendió, ¿no? Y bueno, investigando un poquito más, porque me gusta leer mucho de las personas que voy a entrevistar, ¿no? Ahí, bueno, llegué a que habías hecho taller con Abelardo Castillo, o sea, tiene mucho trabajo este libro. Y quería primero Seguro. preguntarte si como escritora sos de, bueno, de lo que carecen muchos autores, que es el tema de la paciencia. ¿Vos tenés mucha paciencia en la escritura? Mira, escribo hace muchísimo y es verdad que Takurú es lo primero que publico, lo primero que siento que se acerca un poco más al deseo de lo que yo quiero escribir. Me llevó 55 años hacerlo. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, esto, ¿no? Que siempre sentía como, bueno, ya voy a publicar, es algo que me debo, ya voy a publicar. Y por otro lado, ahora que me decís esto, había como en mi familia, alguien me contó hace poco, un amigo, que cuando ellos estaban en el campo y se acercaba a alguien, en ese momento había motor de luz, ¿viste? Entonces apagaban el motor y apagaban las luces para que nadie los viera y pasara de largo.
Y un poco de Takurú fue prender las luces y que me miren y sepan un poco qué hay adentro. Y me llevó muchísimo tiempo. Este, eso. Qué interesante esto que decís de esto de las luces, ¿no? Porque lo que me pasaba leyendo Takuru en varias partes ¿no? del texto es que sentía que siempre podía pasar algo, como que había como un Sí, peligro que estaba al acecho. Bueno, tiene que ver por ahí también con sí. eso, ¿no? Apaguemos las luces para que no sepan que estamos en casa. Totalmente, totalmente. Es un poco, la otra vez Carlos Lescano y Fernando Belenda me hicieron una entrevista del litoral de Corrientes y ellos me decían como que hay en Corrientes siempre como una cosa amenazante, ¿no? Y es algo que yo sentía en el campo. Mi vida transcurrió entre el campo, la ciudad, o sea, tuve como muchos lugares. Y me acuerdo de chica de, qué sé yo, de salir y confundirme un caballo con un elefante y entrar muerta de miedo, o que viste, se cerraran las cortinas a las 7 de la tarde porque te podían pegar un tiro, decía mi viejo, o de dormir boca abajo porque los murciélagos y si Claro, y tomando te hacía distancia, pis un acá, es murciélago, que, claro, era pánico. claro. Entonces, creo que hay algo de eso que vos decís, de una cosa como medio amenazante que circula con un poco en la novela y en, digamos, y en esta cosa correntina. ¿Y cómo fue la imagen disparadora, si es que la hubo, para empezar a escribir esta historia? Eh, Mira, la imagen disparadora es, esta historia surge, tiene como varias, eh, hay una imagen disparadora de un cuento que yo había escrito hace muchísimo tiempo, que se llamaba Murciélagos en el techo, que yo lo leía y no lo entendía nadie, no lo entendía nadie ni yo lo entendía, pero sabía que ahí había una imagen ¿Vos ese cuento lo trabajabas potente. en el taller con Abelardo? En el taller de Ah, Abelardo, sí, sí. Y muchas veces tenía una cosa como medio encriptada, pero bueno, me llevó tiempo como abrir y comunicar. Y un poco la imagen de ese cuento que se llamaba Murciélagos en el techo, y después se atraviesa con la muerte de mi padre, y estas dos, o sea, ese cuento se me resignifica y empieza a ver toda esa especie de vuelta digamos, a mis orígenes, o sea, yo vuelvo a ese campo, y tiene que ver con el hacerme cargo de una tierra, de un legado, de una herencia, difícil, por cierto, y que la trabajo en la ficción, definitivamente. ¿Vos sentís que esto que decís, bueno, tenías ese cuento que por ahí no le encontrabas la vuelta, lo que pasó con tu papá ayudó, digo, ayudó en el sentido del texto, Sí. ¿no? ¿Te destrabó? ¿Eso fue lo que te destrabó? Sí, fue como yo creo que había algo en ese texto, que esos murciélagos del techo que estaban encerrados, que los pude liberar, no sé Claro, qué eran, ¿no? claro. Pero, Como imagen es buenísima. este, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, en el techo estaban esos murciélagos y algo de eso se pudo destrabar. Yo creo que la muerte del viejo para mí fue como muy, bueno, como la muerte de todo padre, y me pone en contacto con esa herencia y con ese legado que era esa tierra, con lo cual hay algo entre la apropiación de la voz, el hacerme cargo de una herencia, salir a escribir, aprender las luces, o sea, medio como que todo se une en Takurú, fue como si fuese, ¿cómo te puedo decir? Como el cruce de un umbral. Y la elección del nombre, bueno, yo después investigué un poquito y de hecho lo leí que vos lo habías contado, ¿no? Que tiene que ver bueno, en realidad es como son los huecos de los osos hormigueros, ¿no? Takurú son unos hormigueros enormes Claro. que hay en Corrientes. En verdad no se llamaba Takurú, yo no le encontraba el nombre, tenía otro nombre que se llama En Otra Parte, y cuando se lo doy a Adriana Joel, que es mi editora, ella me sugiere Takurú. Y vuelvo a leer la novela desde Takurú y me pareció fascinante, me pareció que sí, Claro, te obvio, es resignificó todo. Takurú. Claro, y todos los tacurúes que estaban ahí para ser removidos y esta cosa de esa tierra infértil que solo removiendo esos tacurúes se puede transformar en otra cosa. Así que
cuando ella me sugirió el nombre, surge Takuru atraviesa la novela. ¿Por qué decidiste que la protagonista, digamos, nunca nombrarla con un nombre, digamos? El único personaje que no tiene nombre, digamos. Sí. Eh, es algo que no pensé, que es algo que, como se dice, que surgió así. Es verdad que no tiene nombre, los demás están todos nombrados. Quizás por una especie, supongo que tendrá que ver con revisar la propia identidad y volver a nombrarse, ¿no? Quizás después de Takuru, esa protagonista tenga otro nombre, digamos, algo Claro. así, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, obviamente, seguramente de acá las entrevistas que vayas dando te van a preguntar lo que muchas veces se pregunta, ¿qué tiene de autobiográfico? Yo creo que Ujú, mucho de lo que uno escribe, por ahí no todo, pero digo, siempre parte a veces de algo autobiográfico, ¿no? seguro. En este caso, ¿cómo trabajaste esto de, bueno, porque en realidad lo que tiene que ver con la voz en primera, que es la protagonista, por ahí tiene mucho de voz, pero por ahí Ujú. la historia de Palms, digamos, siento que hay mucha ficción. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo, ¿no? De escritura. Ese trabajo de escritura, mira, me sirvió mucho porque, a ver, por un lado, la historia de Palms era una historia que estaba lejos y que me permitía, o sea, es ficcionalizarla y me permitía esa distancia que con la protagonista se me acercaba mucho más. Claro. Entonces, este juego de la proximidad y la distancia, este, fue muy bueno. Inclusive, eh, yo muchos de estos textos, o cuando yo se lo leía a Cristina Iglesias, y ella me decía, escribí los dos a la vez, como para que de alguna manera el inconsciente Claro. se cruce y haga algo que uno no sabe. Y yo creo que en ese sentido funcionó. Este, fue como lo más próximo y lo más distante. Y entre esas dos cosas, bueno, como Takuru. Hay un tema con el tema de la tierra, ¿no? Que creo que es algo preponderante Ujú, en la novela. Bueno, ya arranca con la frase esta tierra no es la mía, y después es como que con el paso ujú. del tiempo empieza digamos, a también resignificar, ¿no? Lo de esta tierra ya no es mía, es como aceptando la tierra. ¿Es algo que vos también lo viviste cuando te tocó pasar por ese tema? Sí, definitivamente. Igual creo como que cuando aparece la Tierra en una novela nunca es neutral, siempre está atravesada por un montón qué sé yo, de voces, de mandatos, de creencias y de un montón de cosas que uno va como después dilucidando. Y creo que la ficción en ese sentido me ayudó a poder tramitar esta tierra que era nada, que fue mi herencia, Me que es pareció mi muy herencia. interesante esto que decías, ¿no? Que te dijo Cristina Iglesias, creo que dijiste, de cruzar las dos historias, porque también me imagino yo que la parte, digamos, más de en primera, llega a un punto que empezó a costar un poco para, ¿no? Para despegarse un poco de la historia, y me Sí, pareció muy interesante. totalmente. Em, Me imagino que Takuru lo trabajaste con Abelardo Castillo también. Me interesaría saber si te dio alguna sugerencia en cuanto a la historia. No, Takuru no lo Nada de trabajé nada. Ah, como hablaste de los con murciélagos, digo, por ahí. Abelardo. Lo trabajé sí, estuve en un grupo con Silvia, Ah, la mujer, y Paraguirre, y con tres compañeros más del taller de Abelardo. Con lo cual, eh, Abelardo siempre me decía, vas a ser una escritora tardía, y sí, bueno, llegué todo verdad. a publicar tardíamente, pero bueno, él no, como se dice, él como se dice, Igual, no lo llegué a trabajar con él. igual imagino que tenés mucho material acumulado, ¿no? Muchísimo, sí, sí, Bueno, está sí. El bueno. otro día rastreaba mi computadora y decía "Ay, de cosas que me había olvidado". Me, me- Pero sí. me gustaría, ahora hablamos un poquito más del libro. Me gustaría si tenés ahí el libro a mano para leer algún fragmento, si es Sí, por posible, me supuesto. encantaría. ¿Querés alguno en especial o querés que yo lo elija? Lo que vos quieras, ¿eh? Ahora que me gustó mucho y tiene mucho ritmo. Eh, Mientras buscás, si querés, vuelvo a mostrar el libro. Me encantó la tapa. Bueno, Ujú. es una casa en ruinas, ¿no? Y en algún punto
es como, sentía yo que la protagonista es como que tiene que reconstruir un poco, ¿no? Su vida. Sí, ¿Tiene que ver con eso totalmente. la tapa? Sí, 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 sin duda. Hay una reconstrucción de todo lo que, digamos, de todos los pedazos y de todos los retazos que fueron quedando, tal cual. Este, mira, si tuviera que elegir te voy a leer hay una parte de la novela que a mí me conmueve mucho, que es una parte donde Palms, que es el, digamos, El abuelo. el abuelo de la protagonista, le piden, en ese momento en el leprosario se cremaba a toda la gente y hay uno de ellos que se llama Feldman que le pide que por favor no lo cremen. Y a mí el episodio de Feldman o sea, cada vez que lo leo me conmueve, digamos. Así que si querés leo algo de esa parte, es media ¿Cómo sí? página, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Palms es el médico, ¿no? Dice así, no era asunto de Palms, ni la vida ni la muerte, solo abrir heridas y curar la piel. El doctor vuelve a su estudio e imagina el ataúd de Anastasio en un día de lluvia atravesando las calles del leprosario. El ataúd, perdón. Palms no nos queda tiempo, Palms. Sería el primer leproso enterrado en una isla, el primero con un nombre inscripto en una lápida, una manera de honrar a la única familia de judíos en esta zona del país que vino a trabajar a las tabacaleras. Y quizás por eso, porque la lluvia siempre pudre el tabaco, Anastasio la podía predecir. Pan sabía que si pedía permiso el trámite duraría una vida, que mientras tanto el cadáver se pudriría al sol. Desobedecer una vez más, no para fundar un leprosario, sino para enterrar un muerto y poder así habitar la paz de ese ínfimo espacio fuera de toda ley. Reparar lo que parece inconcebible, el cuerpo dañado. Quizás entre la lluvia y la tierra ese cuerpo enfermo pueda comenzar a hablar. Cuando regresa al día siguiente, Anastasio está de vuelta mirando la pared. Esta vez Palms no canta ningún Ipacaraí. Feldman, es poco el tiempo que nos queda y no quiero que se pase mirando la pared. Dese vuelta, Anastasio, pero Anastasio ni se inmuta. Prefiero mirarle la cara que el culo, Feldman, y no sabe bien por qué dice esa palabra, culo. Menos a un paciente del leprosario, aunque no se arrepiente. Tampoco Anastasio se mueve de su posición. Entonces, si prefiere así, amigo, se lo diré de espaldas. Vine a prometerle que nadie lo va a cremar. Ocuparé de que lo entierren en esta isla como su Dios manda. Entonces, Anastasio giró lentamente sobre su espalda, miró a los ojos al doctor Palms y recordó las manos ásperas de su madre, el barro de las paredes del rancho, el vaho blanquecino de la yerba secada, la frente transpirada de su padre bajo la gorra, y encontró algo que había perdido alguna noche tibia en el Ipacaray. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es un gran libro, una excelente novela, a mí me gustó mucho. Vuelvo a mostrar la tapa. Takuru, Ernestina Perrens. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo llegás a Paradiso? ¿Cómo llegás primero, digamos, ¿cómo se dio que quieras presentar el material, ¿no? Que venías con esto que te había dicho Abelardo. eh, Ujú. Tardía, creo que fue la palabra. En Bueno, un momento dije, bueno, ya está, o sea, en un momento dije, basta, ya está, es esto. Y cuando dije es esto, empezó la pandemia y dije, bueno, qué pena. Y ahí dije, bueno, lo voy a, lo voy a mandar a distintas editoriales. Una amiga me contacta con Paradiso, lo mando y Paradiso me contesta que le había gustado mucho y que quería que formara parte de su catálogo, con lo cual me dio un orgullo y una alegría enorme. Y bueno, y así surgió Paradiso. es muy buena la calidad del libro también como el libro Muy libre. objeto. Es muy Sí, bueno. sí. Bueno, si alguien lo quiere, puede contactarse directamente con Paradiso, ¿no? Y ahí le informan. Sí, 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 está en todas las librerías igual, está en las librerías en Jenny, En cadena, sí, bueno, muy bueno, en muy buena Mercado Libre, distribución entonces. sí, tiene muy buena distribución, sí. Contame un poco en cuanto a lo que tenés como inédito. ¿Tenés Ujú. novelas, cuentos? Mira, tengo una primera novela, y tengo muchos, muchos cuentos, que de hecho eso es lo que estoy como rastreando Para buscar como un hilo.
sí, y encontrándole alguna trama, como para, estoy yendo en esta especie de intervalo por los cuentos. Y Este, sí, perdón que te interrumpí. Sí, sí. no, está bien. No, te quería decir, ¿actualmente estás dando taller también? No, este año no. Di talleres hasta el año pasado. Mis talleres fueron siempre de lectura, no de escritura. Y hasta el año pasado di. Este año fue un año como complicado, en parte por todo esto de, bueno, de hacerme cargo de esta tierra y eso, con lo cual no estoy dando talleres. Por último, me gustaría preguntarte, bueno, si tenés algún proyecto nuevo en el que estés trabajando ahora. Estoy armando el libro de cuentos, con cuentos nuevos y cuentos que, nada, que digamos todos los cuentos que nunca publiqué y que no edité y viendo si armo un nuevo libro. En esto que estás, digamos, compilando, ¿no? Buscando un poco de material ya escrito, ¿hay algún hilo en particular que tengan los cuentos? No, no todavía, no sé, estoy como seleccionando, sorprendiéndome con cuentos que me había olvidado que los había escrito, así que estoy medio como en la etapa de búsqueda de Bueno, la verdad esos que cuentos. ojalá bueno, publiques otro pronto, porque viste cómo es esto, por ahí de repente ahora empiezas a publicar alguno. Bueno, cuando yo leía que no tenías nada publicado, que era tu primer libro, lo que pensaba era, bueno, hoy hay algo tan de lo inmediato, ¿no? De Ujú, ese furor por publicar todo el tiempo, se ve en las redes, ¿no? Cada vez hay más ujú. autores, más editoriales, que digo, qué bueno, porque este libro llega muy corregido, bueno, más Sí, todo el sí, tiempo, ¿no? Pero digo, qué bueno poder manejar eso de la paciencia, ¿no? totalmente. Sí, 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 en ese sentido me llevó mucho tiempo, pero bueno, estoy contenta con Takuru, pero se tomó un montón de tiempo. Bueno, quería agradecerte porque, bueno, me encantó la charla y por bueno, la buena onda y por aceptar estar en esta entrevista. Mauro, un millón de gracias. Te mando un beso muy Muchas gracias. grande y gracias por la entrevista. Un beso grande. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chao, chao. Gracias.